dioses, héroes, dragones, espadas legendarias y un anillo con el poder de dominar a todos. Esto que vas a escuchar ahora no es metal, pero si te mola el power, la fantasía y la música que suena a boss final de los duros de pelar, esto te va a flipar. Hola, soy Uri Yerga y hoy vamos a hablar de cómo una de las obras más épicas jamás escritas plantó la semilla para uno de los géneros de metal más poderosos de todos. De cómo un autor de hace 150 años hacía cosas tan poderosas y épicas que marcaron generaciones. Hoy vamos a hablar del Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner. El Anillo del Nibelungo es una serie de 4 óperas. 4. Pero no son 4 óperas cualquiera. Es una especie de superdisco conceptual de 15 horas. Piensa en la saga de la espada Esmeralda, de Rhapsody, pero en el siglo XIX y con Richard Wagner como único miembro de la banda. Toda esta historia empieza con los Nibelungos, que es un pueblo de enanos mitológicos que viven bajo tierra y se dedican a extraer metales. Y claro, ¿cuál es el metal más preciado que uno puede extraer de debajo de la tierra? Exactamente, el oro. Y aquí entra en juego el enano Alberic, que es el que va a desencadenar todo. Pero ojo, Alberic al principio no está movido por la codicia, sino por algo mucho más básico: querer tirarse a una ninfa. Alberic se desplaza a las orillas del río Rin, donde ve a 3 ninfas danzando alrededor de un tesoro. Alberic intenta tener tema con una, la que se deje, pero las ninfas le dan calabazas y Alberic termina preguntando a las ninfas: oye, ¿qué es ese tesoro que estáis guardando? Y las ninfas le dicen: ¿esto? No, nada, esto es un tesoro de oro que si lo fundes podrás hacerte un anillo y dominar el mundo. A cambio tendrás que renunciar al amor. Entonces Alberic hace lo que todo el mundo haría para gestionar su despecho, que es robarle el oro a las ninfas, fundir el anillo y poder dominar el mundo. Red flag de campeonato. Aquí entran en juego los dioses, en particular Wotan, que sería como una especie de Odín en la mitología nórdica. Wotan se entera del anillo de Alberic y se lo roba, pero Alberic maldice el anillo antes, lo cual va a afectar a todo. Wotan se cree muy machito por haberle robado el anillo a Alberic y de paso todos sus tesoros, y usa el anillo para pagar a unos gigantes que le habían construido el Valhalla. Spoiler: el anillo corrompe todo lo que toca, hasta el punto de que Fafnir, uno de los 2 gigantes, mata al otro para conseguir el anillo. Se transforma en dragón y guarda el tesoro que le ha dado Wotan. Sí, un dragón. Dime tú si esto no es heavy metal. Aquí entran en juego las tragedias familiares, y créeme, en esta saga hay unas cuantas. Wotan quiere recuperar el anillo que le había dado a Fafnir, el cual ahora, con su forma de dragón, guarda junto al tesoro que el propio Wotan le había dado. Pero Wotan quiere recuperar el anillo sin romper sus propias reglas. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que haría cualquier dios: manipular a los humanos, claro, ¿cómo sin? En este momento aparecen 2 gemelos, Sigmund y Sieglinde, los cuales tienen una relación un poco turbia y terminan dando a luz a todo héroe que necesita una historia de power metal épica como esta: Sigfrido. Aquí aparece también un personaje que será clave en toda la historia, la valquiria Brunhilde, la cual en ese momento no tiene otra idea que desobedecer a Wotan. Y claro, ¿qué es lo que hace Wotan cuando alguien le desobedece? Pues lo destierra y lo mete en un castillo y rodea el castillo de fuego. Claro, no iba a ser una historia feliz. Que también te digo,
Un castillo rodeado de fuego, un héroe increíble, peleas contra dragones. Si esto no es heavy metal, chico, yo ya no sé. Saludos, aquí Uri en la fase de edición. Quería explicar un poco mejor cómo termina Brunhilda en un castillo y rodeada de fuego. La cosa es que por diversas razones Wotan empieza a perseguir a Sigmundo y a Siglinda. Pero Brunhilda decide salvar a Siglinda, que será la futura madre de Sigfrido, y esto hace que Wotan se cabree mucho y desposea de todos sus poderes a Brunhilda y la destierre. Brunhilda ya no es una valquiria, Brunhilda ya no es inmortal y la condena a un sueño mágico y la deja allí, al lado de un castillo, a merced de cualquiera al que pase. Pero Brunhilda le pide como último deseo a Wotan, y este se lo concede porque al final Brunhilda es su hija, que rodee el castillo de un fuego mágico, el cual solo el caballero más valiente podrá atravesar. Wotan se queda con el corazoncito un poco partido, porque al final Brunhilda es su hija y la tiene en estima en la patata, pero esto nos lleva al siguiente capítulo, el cual es Sigfrido. Y es en este momento de la historia donde aparece el héroe, Siegfried, el cual ha crecido sin miedo. Literalmente, va, pelea contra el dragón, recupera el anillo y rescata a Brunhilde, a la valquiria, la cual termina enamorándose de él y surge el amor. Todo parece ir bien. Spoiler, no. Y es justo en este instante de la historia donde todo se pone patas arriba. En esta última ópera vemos traiciones, asesinatos. Siegfried muere, con lo cual a Brunhilda se le parte el corazón al ver a su amado pereciendo prácticamente ante ella. Y es cuando ella por fin comprende todo lo que está pasando. El anillo está maldito desde el inicio. ¿Y qué es lo que hace Brunhilda en el clímax de toda esta historia súper épica? Se sacrifica. Brunhilda se sacrifica. Se prende fuego como símbolo de unión con Siegfried en el matrimonio, pero a la vez se arroja al fuego. Y es entonces cuando las llamas suben y el Rin también crece, con lo cual el anillo es devuelto a las propias ninfas de donde nunca debió salir y las llamas de Brunhilda suben hasta el cielo alcanzando el Valhalla. El Valhalla se prende también fuego y los dioses mueren, perecen y así todo vuelve a reiniciarse. Y ahora que sabes toda esta historia, te voy a contar uno de los secretos de Wagner, el leitmotiv. Imagina que cada vez que sale un personaje suena un riff. Cada vez que sale Wotan, suena el riff de Wotan. Cada vez que sale Brunhilda, suena el riff de Brunhilda. Pero no siempre es el mismo riff. Ese riff se transforma, evoluciona. Cada vez que el personaje está atormentado, suena un riff mucho más atormentado. Cada vez que está enamorado y siente pasión, ese riff suena mucho más épico, más pasional. Entonces, con eso Wagner identifica un riff con un personaje, y ese riff va cambiando conforme cambia el personaje. Escucha esto. Esto que escuchas es uno de los temas más épicos de toda la saga, y está encasillado en el momento en que las valquirias descienden del Valhalla a recoger a los héroes caídos en batalla. O sea, dime tú si esto no te transmite a las propias valquirias montadas en sus caballos, sus monturas aladas, recogiendo a los héroes que han perecido después de una batalla súper épica. Si esto no es power metal, yo ya no sé. Además, Wagner no se conformó con utilizar una orquesta cualquiera para armar toda esta saga. No, no, no. Wagner utilizó una orquesta épica. Amplió los niveles de la sinfonía hasta límites insospechados hasta aquel momento. Hasta el punto que tuvieron que hacerle un edificio propio a Wagner para que pudiera meter toda esa sinfónica que había creado, la cual era una monstruosidad para la época. Imagínate los violines como si fueran guitarras distorsionadas, la percusión como si fuera una batería súper épica, el bajo como si fuera un bajo eléctrico con el amplificador al 10. Todo es épico hasta el límite.
Es por eso que el metal épico y el power metal no aparecen de la nada. Bandas como Nightwish, como Blind Guardian, como Helloween, imitan toda esta forma de contar historias. Mundos fantásticos, sonidos absolutamente grandiosos, historias épicas. Wagner estaba haciendo todo esto en el siglo XIX. Estaba creando un lenguaje que el metal recogería luego de la forma más épica. Pero ojo, Wagner no era solo epicidad y fantasía. Tenía unas ideas un poco problemáticas y su música fue adoptada por personajes bastante oscuros de la historia, los cuales no vamos a entrar ahora, pero ten en cuenta que Wagner no es solo música épica. Tenía un lado oscuro, bastante oscuro. Así que no sé si Wagner inventó el power metal, eso me lo vas a decir tú en comentarios, pero si uno de los géneros más épicos de metal existe a día de hoy es porque alguien estaba haciendo eso hace 150 años. Y ahora dime tú, ¿esto es una ópera aburrida e incomprensible o la mejor historia de power metal jamás escrita? Te leo en comentarios. Así que si te mola descubrir la música clásica como si fuera metal, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir el vídeo con gente que sabes que ha maldecido el amor, que se ha forjado un anillo capaz de dominar el mundo o que se le ha ido la mano con el fuego y ha terminado incendiando el Valhalla. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo.